Muy buen día a todos, un saludo cordial. En este día vamos a llevar a cabo la explicación del módulo que lleva por nombre las ventas y el vendedor. Dentro de este presente módulo vamos a definir los conceptos de ambos términos y los diversos elementos y características que componen el mismo. Bien, a continuación vamos a presentar una breve y sencillísima definición de lo que son las ventas. Se dice que las ventas es el intercambio de productos o servicios por unidades monetarias que se produce entre el vendedor y el cliente buscando la satisfacción de las necesidades de este y el logro de los objetivos del vendedor. Una definición muy puntual y muy clara, pero que vale la pena, lógicamente, desmenuzar un poquito y detallar cada uno de los conceptos que vemos dentro de esta definición. Como bien mencionamos, se dice que es un proceso de intercambio, es decir, yo te ofrezco algo y tú a cambio me das otra cosa. En este caso, yo ofrezco un producto que no es más que un bien físico o tangible, es decir, que podemos tocar, o un servicio que no es más que un proceso o una serie de procesos intangibles que no podemos tocar. ¿A cambio de qué? De unidades monetarias, que bien puede ser dinero en efectivo, puede ser dinero plástico, que son las tarjetas de débito, de crédito, y también a través de lo que son las transacciones. Al inicio solamente podíamos usar lo que era el dinero, pero el mundo, lógicamente, ha ido cambiando, ha ido evolucionando, ha ido actualizándose, ha ido facilitando los procesos o la vida tanto de las empresas como de los consumidores. Entonces, este proceso de intercambio de productos o servicios por dinero se produce entre, principalmente entre la empresa por medio de un vendedor que no es más que un agente que representa la empresa y el cliente. Y aquí hago un paréntesis antes de seguir avanzando, viendo el asterisco que aparece en la parte inferior izquierda de su pantalla, en la cual explica qué es un cliente. El cliente no es más que un comprador real o potencial. Dos términos o dos conceptos que quizás hemos escuchado anteriormente, pero le hacemos caso omiso. Escuchamos muchas veces el cliente es real o potencial, pero ¿cuál es la diferencia de un cliente real o potencial? Ok, se los explico de una forma muy sencilla. Vamos a iniciar con el potencial. Cuando hablamos de un cliente potencial, no es más que un posible cliente. Escúchese bien, posible. No es el cliente en sí de la empresa. Es un posible cliente. Usted es un cliente potencial de una empresa cuando está en un proceso de averiguación, de investigación, de cotización. Allí usted es un cliente potencial. ¿Y cuándo es un comprador o un cliente real? Cuando usted adquiere o compra el producto en la empresa, en una empresa X o Y, una empresa determinada, entonces usted es allí un cliente real, porque compra o adquiere el bien o el servicio. Y el cliente potencial es un posible, es un posible comprador o consumidor. Entonces tengamos ese punto bien claro de lo que es el cliente.
¿Y qué busca el cliente? Pues la satisfacción de sus necesidades. Cuando hablamos de las necesidades, no es más que un estado de carencia. Es decir, yo voy a adquirir o comprar algo porque lo necesito. Por más nada, porque me hace falta. Entonces, por esa razón, usted busca esa satisfacción de esa necesidad, de ese estado de carencia. Y logrando así de esta forma los objetivos del vendedor. ¿Cuál es el objetivo de un vendedor? Simple y sencillamente vender. Ese es el objetivo de un vendedor. Vender. Lógicamente, alcanzando un determinado número de metas preestablecidas o exigidas por la empresa. Bien, a continuación vamos a explicar algunas de las teorías de las ventas. Vamos a explicar en primera instancia la teoría formulista, que está abreviada por la palabra AIDA, la cual significa atención, interés, deseo y acción. Vamos a explicar cada una de estas fases. En cuanto a la fase de llamar la atención, el vendedor debe llamar la atención del comprador durante los primeros momentos de contacto con este. ¿Y cómo se logra llamar la atención del cliente? Dándole un buen trato, con amabilidad, cortesía, con una sonrisa y una buena apariencia. Es decir, no solamente vale la atención, la cortesía, decirle muy buenos días, cómo está, bienvenido, en qué le podemos ayudar, en qué le podemos servir. No solamente basta en eso, porque puedo ser muy cortés, tener una muy buena atención, pero si estoy con mi cara amargado, como se dice vulgarmente, con mi cara de puñete, lo que va a hacer es intimidar a ese cliente. Entonces no podemos estar con esa cara, siempre con una sonrisa. Eso es importante y básico dentro de un proceso de venta y dentro de cualquier vendedor. Una sonrisa. Y no una sonrisa forzada. No, sino una sonrisa que fluya con sinceridad y naturalmente. Y como bien mencioné también, tener una buena apariencia. Esto resulta muy importante. Y cuando hablo de apariencia, me refiero específicamente a su forma de vestir, con zapatos limpios, con un buen perfume, con un buen peinado. Todas esas cosas o todas esas características, mejor dicho, las vemos nosotros como clientes. Entonces, es importante que si nosotros estamos en ese proceso de venta, cumplamos con esas características. ¿Para qué? Lógicamente, para llamar, como dice la primera fase, llamar la atención. En cuanto a la segunda fase, que es la fase de despertar el interés, el vendedor tiene que procurar que el cliente se interese por el producto. Y ahora nos preguntamos, pero ¿cómo se va a interesar por el producto? Entonces, aquí el vendedor tiene que ser estratega, brindando o mostrando las diversas gamas de productos o servicios que tiene la empresa. Marcas, tamaños, colores, funcionalidades, precio, en fin. ¿Para qué? Para de esta forma, volvemos y repetimos, para despertar ese interés por parte de ese cliente potencial, ese posible cliente hasta que lo convenzamos y se convierta en un cliente real.
El tercer punto, la fase de crear deseo. Es decir, una vez atendido por el cliente, el vendedor tiene la oportunidad de crear un deseo por el producto. Es la etapa que tiene que convencerse a diestra y siniestra al cliente de que su producto es el mejor y el que soluciona cada una de las necesidades específicas que éste tiene. Entonces, ¿cómo uno crea ese deseo? Pues dándole a conocer aquellos beneficios, ventajas que le traerá dicho producto o servicio. Y esto pues va a depender del tipo de producto o servicio que busca el cliente. Vamos a enfocarnos, por decir algo, en una laptop, en una computadora, que puede ser para uso de universidad, para uso de oficina, para trabajos con software pesados, si es para jugar. Entonces, dependiendo para qué en sí la necesite el cliente, entonces uno le va a ofrecer algo que se adapte a su necesidad. Entonces es importante, por decir así, indagarlo un poquito para saber en sí para qué busca X o Y producto. Y no solamente una computadora, puede ser una televisión, puede ser un equipo de sonido, puede ser una lavadora o el servicio de un hotel, en fin. Siempre es importante despertar ese deseo. Entonces, ese deseo es la emoción que lo hace actuar. El cliente comprará cuando su deseo sea motivador, que realmente lo impulse. Y la fase de mover a la acción. Es decir, una vez creado el deseo por el producto o el servicio, el vendedor tiene que procurar que el cliente realice la acción concreta de compra, realizando una oferta o una proposición y buscando la manera de cerrar el trato. Es decir, ¿qué significa mover a la acción? Cerrar la venta o lograr la venta. Y uno tiene que hacer todo lo posible para que el cliente lleve esa acción, lógicamente despertando ese deseo para que haga lo mismo, ¿verdad? Entonces, como bien mencioné, uno tiene que ofrecerle algo más adicional al producto que está buscando, del producto o servicio. Es decir, vamos a enfocarnos, hablamos de la computadora, del cual podemos decirle, bueno, si usted la compra va a tener 2 años de garantía, va a tener un paquete de Microsoft Office por 5 años, porque actualmente si usted compra una computadora solamente le dan el paquete de Microsoft Office por el periodo de un mes, y de ahí entonces le exija que tenga que comprarlo, y eso es todo un problema. Entonces, mencionando algo, ¿verdad?, que se le puede ofrecer de acuerdo al producto que estoy poniendo como ejemplo. Se le da un mantenimiento cada 3 meses, y bueno, si el cliente no tiene para pagar la cantidad por el equipo, bueno, se le da un pago por cuotas para que todavía sea más flexible, y así entonces buscar la forma de que se lleve a la acción. ¿Y cuál es la acción? La acción de compra. Bien, ahora vamos a la siguiente teoría, que es la teoría de la necesidad-satisfacción. Se dice que el sistema de satisfacción de necesidades comprende una serie de acciones, las cuales vamos a explicar a continuación. La búsqueda y análisis de las necesidades del cliente. Aquí el vendedor debe utilizar las técnicas de preguntas,
¿Para qué? Para descubrir en sí cuáles son las necesidades reales del cliente. Es decir, el vendedor debe preguntarle al cliente potencial qué busca, qué necesita, con qué cualidades específicas, para qué. Entonces, es importante indagar aquí para saber qué es en sí lo que está buscando nuestro cliente. El análisis de la forma en que están cubiertas las necesidades. El vendedor, tras conocer las necesidades y deseos del cliente, debe averiguar y analizar la manera en que estas necesidades están cubiertas actualmente. Presentación de un producto o servicio que satisfaga las necesidades del cliente. Basado en los conocimientos que hemos obtenido en las dos primeras fases, el vendedor presenta su oferta. Es decir, de acuerdo a lo que a lo que indagamos, a lo que está buscando el cliente, te tengo esto. Esto te va a ayudar, te va a solucionar, te va a beneficiar, te va a servir en tu trabajo, por esto y por el otro, ¿sí? Entonces tiene que buscar esa forma, ese poder de llamar la atención, de despertar ese deseo al cliente. Vamos al siguiente punto, acción o inducción de compra, que es prácticamente algo bastante similar a la primera teoría, que una vez despertamos ese deseo, al cliente debe inducir a que ejercite esa acción de compra. Entonces, esta inducción no es un método de presión al cliente, sino una forma de influenciar o convencer al cliente de que su producto es el mejor y que soluciona sus necesidades. Y por último, el control de la satisfacción. ¿Qué quiere decir control? Si logramos la acción a la compra, debemos evaluar si el cliente realmente se fue satisfecho, y no solamente eso, sino que además de venderle un determinado producto o servicio, no dejarlo hasta allí, decir, bueno, logramos que el cliente comprara, dejó su dinero en nuestra empresa y listo, adiós, goodbye y buena suerte, vaya con Dios. No, error. Aquí debemos procurar darle seguimiento a ese comprador real. Y eso se da a través de un servicio, escúchese bien, postventa, es decir, después de la venta. Pero ese tema solamente lo dejo como concepto o término, porque ese tema lo vamos a profundizar como tema específico posteriormente. Bien, ahora vamos a hablar un poco del vendedor. Se dice que la figura del vendedor es básica para la supervivencia de la empresa. De las muchas actividades que se realizan dentro de la empresa, ya sea diseño de productos, publicidad, contabilidad, recursos humanos, solo la actividad de venta genera ingresos. Y como vemos aquí está bien resaltadita. Solo la actividad de venta genera ingresos, no hay ninguna otra. Porque la empresa puede tener una excelente infraestructura, puede tener lo último en tecnología, puede bombardear en publicidad, en televisión, radio, periódico, en Instagram, Facebook, Twitter, en cualquier red social habida y por haber. Pero eso no lo va a generar ingresos.
puede ser que sean los medios para llamar la atención, pero lo que le va a generar ingresos son las ventas. ¿Y por medio de quién? Por medio de un agente, que en este caso, ¿quién es? El vendedor. Entonces, ¿cómo podemos definir al vendedor? Escúchese bien. El vendedor no es más que un profesional que representa a una empresa y ofrece y presta al cliente todos los servicios que éste espera de la empresa. Tradicionalmente se pensaba que la única función del vendedor era la de vender, en el sentido de presentar un muestrario de productos. Pero en la actualidad el vendedor representa no a su persona, escúchese bien, no a su persona, sino a una organización o una empresa. Así de sencillo. Ok, el vendedor deberá tener, por tanto, conocimiento no tan profundo, pero sí básico o por encima de los siguientes conceptos. En este caso, psicología, sociología, en toma de decisiones, comunicación, conocimiento de las necesidades de los clientes y el conocimiento de su producto y su mercado. ¿Por qué de psicología? Cada persona tiene una forma de ser, una actitud y un carácter, distinto. Es decir, puede haber un cliente amable, puede haber un cliente grosero, puede haber un cliente impaciente. Es decir, cada persona es un mundo. Pero el vendedor debe saber tratar a ese cliente, saber conllevar y sobrellevar a cada cliente, buscando siempre su objetivo, que es el de vender. ¿Por qué en sociología? En este caso, el cliente se socializa o se relaciona con un sinnúmero de personas. Y aquí el vendedor no debe ver su cultura, su religión, su raza, su etnia. No, él tiene que tratar con todos, independientemente si sea blanco, si sea moreno, si sea chino, no importa. Tiene que tratar a todos por igual. En cuanto a la toma de decisiones, debe estar seguro de lo que está haciendo. Con relación a la comunicación, debe entablar una conversación con el cliente. Es decir, que para ser vendedor no tenemos que tener pena. Aquí la pena se deja a un lado. Como decimos en buen panameño, hay que ser entrón, ¿sí? Siempre romper ese hielo con el cliente. Buenos días, ¿cómo está? ¿En qué le podemos ayudar? Dígame. Entonces allí, ¿no? Va buscando la forma, la manera para entablar esa comunicación que sea bidireccional. Es decir, por parte del vendedor y también del cliente hacia nosotros. El conocimiento de las necesidades de sus clientes. ¿Qué es lo que necesita el cliente? ¿En qué busca satisfacer sus necesidades? Entonces, es por eso, como mencioné anteriormente, que hay que indagarlo, preguntarle, para entonces ver cómo se satisface ese estado de carencia, esa necesidad. Y el conocimiento de su producto y su mercado. Bien,
Este punto es relativamente importante. Como dice el dicho, zapatero a su zapato. Si yo voy a vender computadora, yo tengo que saber de computadora, ¿sí? Entonces, supongamos, si yo voy a vender este tipo de artículos, tengo que conocer, aunque sea, qué es un disco duro, de cuánto, qué significa giga, de cuánto es memoria RAM, qué es una tarjeta madre, qué es un procesador, qué es un software, qué es un hardware, en fin, tengo que conocer características y atributos de mi producto o mi servicio. ¿Y quién es mi mercado? Si son niños, si son jóvenes, si son adultos, si son personas de la tercera edad, en fin. Todo esto debe tener como conocimiento básico un vendedor. Bien, ahora vamos a explicar las clases de vendedores. Los vendedores de mostrador no son más que aquellos que reciben pedidos directos e inmediatos. Lo habitual es que se encuentren situados detrás del mostrador. El comprador llega al establecimiento a comprar algo en concreto. El vendedor raramente, en este caso, modifica las decisiones del comprador, porque este viene ya con una idea determinada, es decir, quiero esto. El vendedor técnico venden materiales muy tecnificados, productos industriales o con algún tipo de tecnología a fabricantes y consumidores importantes. Debe tener un amplio conocimiento de las características del producto, teniendo presente al mismo tiempo que su labor primordial es vender. Es necesario que posea empatía y perseverancia. ¿Y por qué mucha perseverancia? Porque por lo general son este tipo de vendedores técnicos, venden productos en cierto grado costosos y que no son fáciles de vender, porque son productos ya sea industrializados, tecnológicos, en fin, va en esa línea. Los vendedores de autoventa son los conocidos como vendedores ambulantes, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros no hemos visto algún tipo de vendedor ambulante que vende golosinas, checheritos, toallitas, foquitos, en fin, un sinnúmero de artículos en pequeñas cantidades, ¿no? Al por menor. Los vendedores promotores o demostradores, aquí estos informan a la clientela sobre las novedades de los productos y servicios. Este tipo de vendedores son los encargados de realizar demostraciones, ya sea, por ejemplo, en lo que son las ferias o también dentro de las empresas, por ejemplo, cuando hacen algún tipo de degustación o muestra de un artículo innovador de cocina, por decir algo, ¿no? Entonces, estos son los tipos de promotores demostradores. El siguiente es el vendedor de servicios. Es el que vende pues bienes intangibles, es decir, que no podemos palpar o tocar, que son más difíciles de vender por sus características específicas. Tienen que inspirar siempre confianza y capacidad de convicción, es decir, que realmente me convenza. Por ejemplo, algunas empresas como los bancos que venden lo que son las tarjetas de crédito, o aquellos que ofrecen servicios
de internet, de cable TV, de telefonía, en fin. Todo esto son servicios. Entonces siempre tiene que haber esa convicción que realmente pues me vaya a satisfacer las necesidades que estoy buscando. Y los vendedores de tiendas y comercio pues venden todo tipo de productos, alimentación, electrodomésticos, en fin, cualquier tipo de producto. Pero para ser más específico, son los representantes de una marca de producto para venderlos a una empresa, ya sea mayorista o minorista. Por ejemplo, la marca Nestlé, que tiene que, en este caso, dar a conocer sus productos a los supermercados para que estos sean entonces, pues, o a barroterías, mini super, en fin, para que estos sean entonces revendidos, ¿sí? O por ejemplo también la marca Samsung, que se va a otras tiendas, por ejemplo Panafoto, Audiofoto, para que entonces por medio de este intermediario puedan vender sus artículos o electrodomésticos. Bien, entonces estas son algunas, todavía existen más, pero me interesa que conozcan específicamente estas clases de vendedores que existen. Ok, ahora nos vamos a lo que es las tareas del vendedor. Vamos a conocer algunas tareas que debe ejercer o cumplir el vendedor. En primera instancia, relacionadas con el producto. Tiene que conocer los atributos del producto, es decir, tanto atributos físicos, de precios, de condiciones de venta. Es decir, yo no voy a vender o no voy a ser vendedor de un artículo, un producto o un servicio que realmente no sé ni yo mismo cómo se usa. Entonces, yo tengo que conocer cada uno, hasta el más mínimo detalle de ese producto. Relacionadas con el mercado, informar y aconsejar al cliente. Es decir, una vez conocida la necesidad del cliente, buscar un producto o servicio que se adapte mejor o que encaje mejor a esa necesidad para, lógicamente, satisfacerlo. Efectuar demostraciones del producto. ¿Con qué se da esta o por qué se lleva a cabo esta tarea? Para despertar más el deseo de compra del cliente. Supongamos, yo quiero comprar un equipo de sonido, pero sonará bien, se escuchará bien, tendrá un buen bajo, un buen medio, buenos altos. Entonces, bueno, si me muestras cómo suena, me motiva a comprarlo, a ver si me gusta. Entonces, es importante hacer esa pequeña demostración, ¿sí? O de repente vuelvo y caigo en la computadora. Bueno, yo quiero que me hagas una demostración para ver qué tal, si es rápida, qué programas tiene instalados, o si es una televisión, ponle un ratito a ver, pon una película a ver qué tal se ven los colores, si es verdad que tiene una resolución Full HD o es 4K o es 8K, en fin. Al momento de hacer la demostración, eso despierta más ese deseo de poder o querer comprar ese producto o ese servicio. El otro es entrenar en el uso del producto. ¿Qué quiere decir con esto? Que yo tengo que principalmente capacitarme como vendedor de cómo se utiliza para poder entonces
Si el cliente o comprador no sabe cómo usarse o cómo se usa, entonces yo darle una pequeña inducción o una breve capacitación de decirle, bueno, esto se enciende aquí, esto se mueve así, esto es para esto es para el otro, en fin, darle una orientación al cliente. Pero para eso necesito capacitarme primero yo como vendedor. Atender las reclamaciones del cliente cuando se da, por ejemplo, algún daño, tiene algún tipo de imperfección, en fin, el cliente o el vendedor siempre tiene que dar la cara ante el cliente, ¿verdad? El otro punto, proporcionar servicios al cliente, es decir, darle un buen trato a ese comprador, no tratarlo mal, ni serle grosero, ni porque usted tuvo un problema en su casa, va con sus problemas de su casa a la empresa y atiende mal al cliente, no. El cliente es la razón de ser de cada empresa. ¿Por qué? Porque del cliente va a depender la subsistencia de la empresa. Entonces, si usted lo trata mal, tenga por seguro que el cliente se corre. Entonces, es por eso que debemos atenderlo bien, de la mejor forma, para que el cliente se sienta cómodo, a gusto, y pueda entonces iniciar o a partir de allí ese proceso de venta hasta que se logre el resultado que es la compra. El otro punto, conocer características de los clientes, es decir, cuáles son sus gustos, cuáles son sus preferencias, cuáles son sus necesidades, y relacionarse con los prescriptores. ¿Qué quiere decir esto? Personas que influyen en el proceso de compra a través ya sea de sus comentarios, u opiniones, dan su consentimiento para que la compra tenga lugar o se dé. Por ejemplo, muchas veces un niño no puede comprar. ¿Qué necesita? La autorización o la opinión de sus papás para poder adquirir ese producto. Vamos a las relacionadas con la competencia. En primer lugar, debemos conocer el concepto de competencia. ¿Qué es la competencia? La competencia no son más que aquellas empresas que ofrecen los mismos productos o servicios que los míos. Entonces, yo tengo aquí que conocer qué está haciendo mi empresa, qué está ofreciendo, cuáles son los productos, cuáles son los servicios, cuáles son las ofertas de mi competencia, ¿verdad? Entonces tengo que siempre estar atento, estar vigilante, ¿sí? Porque si no, entonces, si está haciendo las cosas mejores que yo, ¿qué va a pasar? Bueno, se va a llevar a los clientes y lógicamente las ventas van a ir bajando. También tengo que conocer los productos y las marcas que está ofreciendo la competencia. Los productos o las marcas son de mayor reputación, son de mejor calidad que las mías. Todas esas cosas tenemos que saber observarlas, saber identificarlas, para que entonces no nos roben el mandado y se lleven a nuestros clientes. Relacionadas ahora con mi propia empresa, conseguir pedidos, es decir, tener a los proveedores adecuados, que tengan variedad, que tengan buen precio y muy importante, que sean proveedores responsables, que digan, bueno, te tengo los productos tal día y a tal hora, y que realmente cumpla con su palabra, no que dice una cosa y te lo entrega una semana, 2 semanas o un mes después. Entonces esto no podemos jugar con eso, porque atenta contra lo que son los procesos
dentro de la empresa. Realizar prospecciones de nuevos clientes, es decir, ¿cómo llegamos a más clientes? ¿Cómo nos damos a conocer? Bueno, vamos a utilizar las redes sociales, vamos a utilizar algún tipo de promoción de venta para que nuestros clientes hablen mejor de nosotros y se dé esa publicidad boca a boca y podamos entonces atraer más clientes, ¿verdad? Entonces, aquí hay que ser estratega. ¿Cómo buscar o alcanzar nuevos clientes? Planificar visitas. Esto va a depender del tipo de venta que uno haga, ¿no? Si son ventas de rutas, uno tiene que, para visitar empresas, lógicamente uno tiene que armar una especie de cronograma que puede ser diario, semanal, quincenal, mensual, semestral, en fin, la empresa sabrá cómo va a planificar esas visitas. Controlar los gastos de venta. Aquí cae muy bien la definición de administrar. Es decir, ¿cómo uno va a controlar los gastos de venta? Planificando, organizando, dirigiendo y controlando o evaluando. Comunicar ideas de nuevos productos. Aquí la empresa tiene que tener algo muy en cuenta y es que tiene que innovar. No tienes que estar rezagado a lo mismo. ¿Por qué? Porque el cliente se aburre. Entonces, la empresa siempre tiene que innovar, ya sea en el empaque, en el envase, sacar una variedad o un nuevo producto, ofrecer un nuevo servicio, en fin, buscar la forma de innovar, crear cosas nuevas que motiven al cliente a adquirir un producto o servicio. También pues conseguir nuevos distribuidores, en este caso pues cuando se da algún tipo de canal de distribución. También entrenar a los nuevos vendedores. ¿Qué quiere decir esto? Que la empresa, dentro de su responsabilidad, está en capacitar a los vendedores, ¿sí? No es que contrató a una persona y ya vaya a vender al día siguiente. No, error. Es una falta muy grave y una irresponsabilidad por parte de la empresa. ¿Por qué? Porque la empresa tiene que capacitarlos, tanto en estrategia de venta, de trato, de atención, y también importante capacitarlo en el producto o servicio que va a vender. Porque si no sabe lo que va a vender o lo que va a ofrecer, ese vendedor va a hacer que la empresa quede mal. Y colaborar con otros departamentos. Tenemos que tener en cuenta que las ventas entran o están dentro del departamento de mercadeo o de marketing. Entonces, es importante que el departamento de ventas colabore, por ejemplo, con el departamento de finanzas o de contabilidad para que le haga un tipo de presupuesto para las actividades que tengan que hacer, o que necesita el departamento de recursos humanos para una capacitación a su personal, que le busca un conferencista, una persona especializada. En fin, no es un departamento, el departamento de marketing, en el cual dentro de este está la sección de venta. No es un departamento aislado que trabaja independiente, no. Este departamento trabaja en coordinación
con los otros departamentos. Entonces, por eso que decimos que tienen que colaborar con el resto de los departamentos. Bien, ahora vamos a conocer las funciones del vendedor. El vendedor como consejero de productos o servicios. Como consejero de productos o servicios debe conocer su propio producto o servicio y el de sus competidores para poder aconsejar a los clientes sobre su debido uso. El vendedor como informador. Cuando un cliente tiene necesidad de informarse sobre un determinado producto, ¿a quién se va a dirigir? Al vendedor, lógicamente, para saber si el producto o servicio puede cubrir realmente sus necesidades. Entonces, aquí el vendedor desempeñará esta función siempre y cuando que le aporte al cliente una información que no haya recibido a través de la publicidad. Porque recordemos que en la publicidad pues se da información muy por encima, no detalladamente. Entonces es responsabilidad del vendedor profundizar o detallar más sobre las cualidades, características o funcionalidades del producto o servicio y pues de esta forma resolver alguna duda o pregunta que tenga el cliente. El vendedor como estratega pues implica conocer las posibles reacciones de los clientes y esto se consigue con la previa planificación. Y el vendedor como director de crédito. El vendedor tiene también la dimensión de crédito en su actividad, ya que debe valorar la solvencia económica de sus clientes de cara a la decisión de venderles o no. Es decir, nosotros como vendedores o como futuros vendedores, pues también tenemos que ser no tan riguroso al momento de vender, sino que buscar la forma de ser un poco flexible al momento de pago, porque puede ser que sea un artículo muy o demasiado costoso y de repente el comprador o el cliente no tenga el poder adquisitivo, hablando económicamente, para comprarlo de un solo. Entonces el cliente puede ser que solicite algún crédito que se lo permita pagar poco a poco y hay que ser un poquito flexible y no rigurosa en esta parte. Ok, vamos ahora a conocer algunas características del buen vendedor. En primera instancia, y volvemos y retomamos lo mismo, conocer en profundidad el producto que se desea vender. Ya esto lo hemos hablado, no lo voy a volver a explicar. Tener el ánimo y la predisposición necesaria para la venta. Es decir, tener una buena actitud, realmente tener esa vocación de querer vender. Todo cliente espera que se le venda el producto. Espera que el vendedor le diga lo que quiere oír, ya que todos como clientes queremos pensar que hemos gastado nuestro dinero, nuestro tiempo en una buena compra, es decir, que satisfaga nuestras necesidades. Tener un cierto arte, una maestría para la venta, que lógicamente se consigue con la práctica. Cuando habla aquí de maestría, no es que tiene que tener un título de maestría para poder y lograr ser un vendedor, no, sino lo hace en un sentido figurado. Tener esa capacidad
para, o esa habilidad para lograr la venta. Entonces, un buen vendedor es aquel que ha tropezado muchas veces, pero que ha sabido aprender de sus errores, transformando sus fracasos en éxito. Entonces, la venta es cuestión de práctica, no es algo que se aprende de un día para otro. Hay pues quienes tienen ese don innato, ya vienen con ellos de vender, pero otros que necesitan un poco de práctica, y eso con el tiempo, y lo digo por experiencia porque a mí me ha tocado vender en empresas y no tenía ese don innato. A veces la pena al hablar con los clientes, pero ya con la práctica uno fue fluyendo, uno fue mejorando y uno fue teniendo esa destreza, esa habilidad para lograr ser un excelente vendedor. Ok, vamos ahora a los conocimientos del vendedor. La automotivación en primera instancia. Vamos a ver o explicar un poquito la automotivación. Sabemos que la venta pues es una actividad difícil, muy pero muy difícil, por lo que para esto se necesita ejercerla con amor, con vocación. Las motivaciones pueden ser de diversos tipos y esto va a depender del mercado, de la empresa, del producto, pero en general la motivación puede ser económica. ¿Por qué? Porque te dice, bueno, si tú logras alcanzar la meta de este mes, te vamos a dar una comisión de $200 aparte de tu ingreso. Y eso ya te va motivando, ¿verdad? A que tienes que hacer las cosas lo mejor posible, alcanzar tus metas de venta para ganarte esa comisión a final de mes. Entonces eso es una automotivación, ¿verdad? O también puede ser una automotivación que te sientes con poca presión de tu trabajo, son horarios bastante accesibles, es decir, que quieres permanecer allí porque te sientes realmente a gusto, ¿verdad? En cuanto a los contactos, el vendedor desarrolla con sus clientes una serie de relaciones, amistades, confianza que son importantes para sus objetivos de venta, ¿verdad? Entonces, cuando el vendedor tiene un buen trato, una buena atención, busca satisfacer las necesidades del cliente, el cliente en esta parte pues podemos decir que se fideliza, se vuelve fiel a la empresa y a quien lo atiende. Pero aquí tenemos un arma de doble filo. ¿Por qué? Porque así como pueden ser ventajosas para facilitar la venta en la empresa, representa un riesgo, ya que supongamos que el vendedor abandone la empresa, él puede llevarse a sus clientes a su nueva firma. ¿Por qué? Vamos a poner, por ejemplo, un salón de belleza, ¿verdad? En el cual pues la persona que lo atiende está vendiendo un servicio, en este caso pues ya sea de maquillaje, de corte de cabello, de tinte para las mujeres, en fin. Pero ¿qué tal si esa persona que lo atiende se va a otro salón de belleza? ¿Usted se va a quedar con la empresa o se va a quedar con el que lo atiende? Hágase esa pregunta. Lógicamente se va a quedar o se va a ir con la persona que lo atiende. Entonces por eso decimos que es un arma de doble filo. La empatía. Cuando hablamos de empatía no es más que la capacidad de ponerse en el lugar del otro. La empatía requiere interés por los demás
¿verdad? De esa facilidad en el trato y el autocontrol. Siempre debemos ponernos en lugar del otro. El equilibrio emotivo. El vendedor se relaciona con un sinnúmero de personas, por lo que debe saber aceptar críticas, no ir a la defensiva en cuanto a sus opiniones y siempre entonces actuar con madurez. Con relación a la experiencia, en algunos casos, algunas compañías consideran la experiencia del vendedor como una inconveniente, pero se dirán ustedes, ¿por qué una persona con experiencia en venta resulta para algunas empresas un inconveniente? Porque de repente puede ser que esta persona va a tener algunos hábitos no deseados, es decir, ya viene con ciertas costumbres, ciertas manías, y es difícil quitarle esos hábitos de venta a un determinado vendedor, y no es lo que está buscando la empresa. Entonces, a veces pues se vuelve un dolor de cabeza para la empresa. Y pues a veces en vez de esto, de tenerlos con experiencia, prefieren gastar o invertir, no gastar, invertir en lo que es la capacitación o la formación de un nuevo vendedor. El don de la palabra, la capacidad de expresar ideas en un tono agradable, es una cualidad importante del vendedor, ¿sí? Siempre hay que hablar sutilmente, con un tono que sea agradable al oír del vendedor, ¿verdad? Entonces es importante tener, como digo yo, esa labia para ir poco a poco convenciendo, enamorando en el sentido de venta al cliente. En cuanto a la flexibilidad, sobre todo la flexibilidad en la parte pues económica, sabemos que no todos tienen el poder adquisitivo de pagar las cosas inmediatas, entonces podemos establecerle algún crédito al vendedor, al comprador, para que pague poco a poco, o puede ser que la persona haga una compra pero de repente no tiene cómo llevar ese artículo, porque puede ser que sea muy grande. Entonces hay que buscar la forma de que se transporte, se le ofrezca un servicio de acarreo para que lleve su producto, ¿verdad? Imaginación es necesaria para reaccionar ante cambios repentinos de una determinada situación, para contestar rápidamente a una pregunta que tenga el cliente y para saber actuar ante una situación nueva y desconocida. Entonces aquí uno tiene que ser chispa, hábil con la mente. La lealtad. El vendedor debe tener dos grandes lealtades. En primera instancia, a su empresa, quien es el que le está dando la oportunidad para poder trabajar, y también a sus clientes. Es decir, que no tiene que engañarlo con mentiras, diciéndole cosas o dándole atributos a un producto que son falsos para lograr una venta. Entonces eso se llama falta de ética, porque a la larga eso trae pues, como siempre se dice, la verdad siempre sale a relucir ante cualquier tipo de mentira o engaño.
Entonces no nos arriesguemos, no dejemos en mal principalmente a la empresa y a nosotros como personas, porque nos van a catalogar como vendedores mentirosos. Entonces siempre aquí va la parte ética, la parte de lealtad con la empresa y con nuestros clientes. En cuanto al nivel de instrucción, dependiendo del producto o servicio a vender, será necesario un nivel de formación determinado. Ok, vamos a explicar esto con un ejemplo. Supongamos, si yo voy a establecer una farmacia, yo tengo que tener conocimiento de medicamentos, en fin, de productos farmacéuticos. Entonces allí es importante mi formación. Si yo no tengo conocimiento en esa área, ¿para qué yo voy a poner este tipo o voy a vender este tipo de productos? Sí, de productos, ¿no? Entonces por ende, tengo que tener una persona capacitada e idónea para que venda este tipo de producto, es decir, que tenga conocimiento. El poder de persuasión, simple y sencillamente lo digo de esta forma: persuadir no es más que el poder de convencer. ¿Y convencer de qué? De que compre mi producto o mi servicio. La presencia, como bien he dicho anteriormente, el vendedor representa, no se representa así como persona, representa una empresa ante un cliente o ante un sinnúmero de clientes. Por ello siempre tiene que ir bien vestido, tiene que ir bien peinado, bien elegante, con sus zapatos bien lustres, bien limpios, no mangajo, porque eso, imagínense que un vendedor fuera mangajo, va a dar una mala imagen, una mala presencia y va a dejar mal a la empresa. La simpatía debe tratar de ser simpático, de caer bien, de romper el hielo, ¿verdad? Entonces, siempre, como he dicho, con una sonrisa. La sonrisa, una sonrisa agradable, natural, siempre va a motivar a la otra persona a que si está de mal humor, de repente pues cambie ese estado de ánimo, siempre con una sonrisa. El sentido de ser ágil. Cuando hablamos de ser ágil, es ser capaz de adaptar inmediatamente los puntos de acuerdo y desacuerdo, reaccionar con rapidez, encontrar soluciones, tomar decisiones sobre la marcha. Y esto va muy relacionado con lo que es la imaginación. Imaginación tiene que ser también ágil. Actuar en un momento determinado de una forma que pueda resolver en cuestión de instante una situación o un problema, o darle una respuesta de forma muy puntual al cliente. Resolutivo, buscar resultados a corto plazo, pero sin precipitarse, ¿sí? Es decir, buscar la forma de darle solución al cliente, pero de una forma sincera y honesta. Como bien digo y se mencionó, que sea leal, sin mentiras, sino que lo que le está ofreciendo sea cierto y no falso. Y por último, el ser paciente, saber esperar, ya que las operaciones llevan un ritmo que conviene respetar, no precipitarse intentando cerrar un acuerdo por miedo a perderlo. El proceso de venta, para esto se requiere paciencia. No es que va a llegar un cliente, le ofreces algo y ya te lo compró de inmediatamente. No, eso es un proceso, ¿verdad? Porque el cliente
tiene que busca realizar una buena inversión de su dinero que tanto le costó. Entonces, esto es un proceso que ya hemos hablado anteriormente, ¿verdad? De buscar siempre convencer a ese cliente potencial para que se convierta en un cliente o comprador real. Bien, ahora vamos a conocer los 8 mandamientos del vendedor. En primera instancia, no tergiversar nada intencionalmente, es decir, no mentir nunca, pero nunca a un cliente respecto en nada. No porque vamos a vender, vamos a inventar cosas que no son. No tengamos esa falta de ética. Decir las cosas siempre con la verdad. ¿Qué función tiene con la verdad? No inventarle cosas que no son. Y por querer lograr una venta, pues estar diciéndole información errónea al comprador. Aclarar cualquier malentendido. Importante cualquier información trascendental para la compra. Para eso está el vendedor, ¿verdad? Para que dé la cara ante cualquier inconveniente o malentendido. Ser leal tanto con la empresa como con los clientes. Y esto ya lo hablamos anteriormente. Ser honesto, ser sincero. Y esto está muy relacionado al primer mandamiento. Tener el coraje y la convicción necesarios para no caer en la tentación de la ganancia fácil. Es decir, estar dispuesto a perder una venta o cualquier otra ventaja inmediata si para lograr hay que desfigurar la verdad. Es decir, si realmente no es lo que está buscando el cliente, no satisface la necesidad, bueno, ni modo, pues dejar ir ese cliente, perderlo, pero no engañarlo con una mentira. Ser consecuente con las palabras y actos propios, es decir, no prometer más de lo que se puede. Por decir algo, voy a vender un celular, una lavadora, y usted le diga, no, esa lavadora va a tener 20 años de garantía. Entonces, esa es una promesa falsa, ¿verdad? Porque por lo general se le da un año, 2 años, 5 años a un producto. Reconocer a quienes ayudan. Nadie puede hacer su trabajo sin el apoyo de gran parte del personal. Es decir, si algún otro colaborador está apoyando en ese proceso de venta, aparte de que no es su función, debemos darle un agasajo, un reconocimiento por involucrarse en las actividades que, aunque no le incumban directamente a él, apoya en cualquier instancia a la empresa a que genere ventas. Ser perseverantes y permanecer motivados aún en las circunstancias más adversas. Es decir, que va a haber días buenos, días grises, días negros, días malos, días pésimos. Pero uno tiene que saber ser perseverante. Y aunque la situación se torne difícil, perseverar. Y sobre todo que, como bien mencionamos, las ventas no es un proceso que se logra de allá para allá. Las ventas es un proceso difícil, que cuesta un poco convencer al cliente. Y no hablar mal de nadie.
ni de sus compañeros en la empresa, ni tampoco del cliente o del comprador. No estar murmurando, no estar criticando, no estar hablando a espaldas de nadie, porque esto se llama falta de ética profesional. Entonces, hasta aquí vamos a dejar este interesante tema, el cual es solamente un preámbulo de lo que viene posterior. Hoy solamente hablamos de las ventas y el vendedor. Posteriormente vamos a irnos más allá en temas de lo que son servicio, atención, fidelización, postventa, es decir, todo lo que incumbe esto de las ventas. Así que lo dejamos hasta aquí. Que tengan un muy buen día. Saludos.